Tocó el tema de la separación. Las iglesias se separan, hermanos. Las iglesias hoy en día se están separando y las iglesias se van a seguir separando. Y entonces cuando nosotros venimos a estudiar esto, yo les decía a mis hermanos que tenemos que abordar todos los temas, porque de alguna otra forma son estudios preventivos que tú y yo tenemos que estudiar, así como el pasaje de Mateo que decía nuestro hermano Manuel, que nos previene de cosas que han de suceder para que tú y yo estemos firmes en la fe que hemos creído. Y a través del tiempo va a haber muchas cosas que te van a tropezar a ti y a mí. Y precisamente uno de esos temas fue la separación de las iglesias. Y la separación de las iglesias, yo le quiero decir que yo tengo al menos 2 experiencias vivas, o sea, de separación, de ruptura completamente de la iglesia. Y cuando yo volteé a mi alrededor me di cuenta que no era fácil. Muchos se fueron de la iglesia, jamás regresaron, pero se fueron desilusionados, se fueron tristes, amargados. Eso es lo que deja la separación de las iglesias. Y precisamente porque a veces nosotros no entendemos por qué estamos nosotros aquí en la iglesia. Pensamos que es porque es un domingo, que es de 10 a 12, pues no tengo nada que hacer. Y queremos ocupar espacios, cuando yo creo que Dios tiene un propósito en la vida de cada creyente, en la vida de cada iglesia tiene un propósito para que tú y yo podamos saber que tiene ese propósito en tu vida, hermano, ¿sí? Y como tú formas parte de esa iglesia, que no estamos, nosotros podría ser que algún día nos pueda venir un día una división. ¿Y qué vas a hacer, hermano? Esa es la cuestión, ¿no? Porque yo les quiero decir, muchos los que hemos experimentado, yo doy gracias a aquellos que son nuevecitos y que tal vez no han experimentado esa parte de la iglesia. Yo les digo 2 veces he experimentado. Y de hecho puedo decir que aquí está mi cuñada, está mi hermano, que fue en mi primera parte, tuvimos una separación de la iglesia y que no fue fácil. Y después, posteriormente, la iglesia en reencuentro, me acuerdo cuando algunos que estamos aquí, también se partió a la mitad y también dividió familias, dividió amistades y son cosas que son muy complicadas. Pero nosotros tenemos que ir al texto para que tú veas que esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. Para que tú sepas la realidad en que vivimos, porque el pensar que en la iglesia todo es perfecto y que nadie nos equivocamos y que todas las cosas se hacen bien, hermano, yo te quiero decir que no. La misma palabra de Dios, los ejemplos de los apóstoles, de los discípulos del Señor, la iglesia del primer siglo sufrió divisiones y lo va a seguir haciendo, hermanos. Y claro, y yo sí creo que al final, como lo decía Ernesto y Manuel, yo sí creo que al final de los tiempos vendrá, como dice la palabra, la gran apostasía. Entonces yo creo que sí las iglesias se van a dividir más, y esto es como un estudio preventivo. Tú y yo lo tenemos que estudiar, hermano. Porque el querer cerrar a la idea de que no hay divisiones y que no puede surgir aquí una división, yo te quiero decir que sí, y vamos a ver por qué surge esa división y por qué han surgido esas divisiones, ¿sí, hermanos? Y esperemos que hoy Dios nos dirija, porque no es fácil, y luego mucho más aquellos que estamos enfrente de nosotros, que recae también una gran responsabilidad, hermanos, a aquellos, porque las divisiones no las hacen los congregantes. ¿Quién hace las divisiones, hermanos? A ver. El liderazgo, el pastorado son los que hacen la división. Y a veces es difícil, y yo me pongo en el lugar, vamos a ver un texto en donde el apóstol Pablo pues tiene que decidir también él en su carácter. Y eso hoy yo quiero que tú lo medites, hermano, y que si no te ha tocado, pues hoy gloria a Dios, y que podamos seguir orando para que tú puedas, teniendo una iglesia sólida, y que puedas seguir, pero que tú debes de saber que tú también eres responsable porque tú perteneces a un grupo que es la iglesia, y es la iglesia de Jesucristo, y como decían los hermanos, tarde o temprano el Señor va a venir por su iglesia. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar, acompáñame, y vamos a decirle así al Señor: Señor y Dios y Padre, te damos gracias esta mañana porque tú nos estás permitiendo en tu voluntad el estar aquí, Señor, y estudiar tu palabra, Señor, y el saber que algunos ya con experiencia tenemos la amarga experiencia de la división de la iglesia, Señor. Yo te pido por aquellos que no la han pasado, Señor, que ojalá no la puedan seguir, nunca la lleguen a experimentar, Señor, porque es triste, es doloroso y a veces hay muchas bajas, Señor. Y te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que por él pedimos que tú nos guíes, por Cristo Jesús. Amén. Mira, y vamos a 1 Corintios, que de hecho el escritor que estamos viendo
el hermano pastor Miguel Núñez habla acerca de la separación. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y ahí va a suplicar algo Pablo, fíjate, porque las palabras, él sabe la consecuencia que puede traer una división. Y mira, cuando nosotros estamos en grupos, a mí me gusta mucho porque hay mucha opinión de las personas. Y una hermana que no sabe de iglesia y no sabe experimentar, me acuerdo que me dijo, oiga, pero eso también sucede en las familias también se dividen. Y yo le decía, fíjate, pues eso te va a ayudar a ti, que tú no perteneces así como directamente a una iglesia, pero sí te va a ayudar porque tú tienes una familia y tú te das cuenta que las familias también se dividen. ¿Las familias también se dividen, hermanos? Sí. Bueno, y si ya estás ahí, les voy a decir, yo te voy a leer Nueva Versión Internacional, y si ustedes tienen la que ustedes tengan, hermano. No es necesario a veces que tengan, por eso les pedimos que traigan su Biblia. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Un mismo pensar y un mismo propósito es cuando alguien se junta, como nosotros hace unos 7, 8 años que decidimos juntarnos y hacer un proyecto de iglesia. Y en ese momento había un mismo pensar y un mismo sentir. Pero a través de que va pasando el tiempo, van a surgir descontentamientos, va a haber diferentes puntos de opinión, que eso, tarde o temprano, si nosotros no lo sabemos manejar, tarde o temprano va a ir golpeando a la iglesia, y si la iglesia no está preparada, la iglesia se puede dividir, se puede partir, hermano. Por eso cuando Pablo empieza, les suplico, fíjate, él les dice, les suplico, hermanos, no está diciendo como en otras cartas, dando ordenanzas, ¿no? O sugerencias. Miren, no, aquí le está haciendo una súplica porque él sabe perfectamente, el Espíritu Santo lo está guiando, sabe perfectamente cuando puede haber una división, hermanos. Son dolorosas, son penosas, y les dice, y les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. Y cuando dice todos vivan en armonía, mira, yo ahorita que cantaban de gracias, yo digo, Señor, pues te doy gracias porque yo he visto pasar muchos años y tú me has permitido que yo permanezca todavía. Y eso es gracia, hermanos. Es gracia, porque muchos ya no están aquí, hermanos. Muchos hoy en día, su corazón guarda rencor, ¿sí? Está de amargura, está lleno de amargura, porque tiene un concepto diferente de lo que es la iglesia. Porque experimentaron dolor, experimentaron tal vez abuso y muchas cosas, y por eso el apóstol Pablo sabe bien que va a haber mucha gente que se va a ir de la iglesia al saber que hay una separación de la iglesia. Y dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Porque es difícil que tú a través de los años, yo he visto iglesias que a través de los años empiezan bien, pero a través de 10, 15, 20 años, hermanos, las iglesias ya empiezan a pensar de diferente, doctrinalmente, litúrgicamente, y cada quien quiere de alguna otra forma saber que se quiere hacer la voluntad de cada quien. Tú visualizas una iglesia y esa iglesia tú la vas a querer llevar y hasta vas a sugerirle al pastor. Y mire, no está mal. A mí me tocó una vez que veía yo cosas mal que se hacían dentro de la iglesia cuando nosotros recién llegamos. Y entonces había un hermano y me dijo, a ver, me detuvo, me decía, a ver, ¿me estás dando una orden? ¿O una sugerencia? Y como yo vi que estaba así medio alterado el hermano, yo dije, no, pues una sugerencia, hermano, una sugerencia. Porque nosotros no teníamos como ese voto para que nosotros de alguna otra cosa que tú veías que se hacían mal dentro de la iglesia se pudiera corregir. Porque a los únicos que le correspondía, ¿a quién crees que les correspondía? A los líderes. Ellos hacían y deshacían y decían, y aquí las cosas se hacen así. Y muchas veces así me dijeron, mira, y si no te gustan, mira, la puerta está muy ancha. Y yo creo que muchos escuchamos, yo también escuché, miren, aquí las puertas están abiertas. Yo creo que es un error el decir eso de que las puertas están abiertas, que al que le guste las cosas como se hagan. Yo creo que es un error porque dañamos al creyente. Porque el creyente lo hace con una buena intención. Dice, porque fíjate, vamos a ver, ¿esta hermana tenía buena intención
O podríamos decir que era una chismosita, hermanos. A ver, versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia ¿de quién? De Cloé. Una familia miembro que estaba en esa iglesia se dio cuenta de que había algunas cosas y él le dice a Pablo, ¿sabes qué? Me he enterado por esta familia que dice, me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Yo te quiero decir una cosa, ¿está bien o está mal, hermanos? A ver, yo ya les puse el contexto. ¿Está bien o está mal que alguien pueda decir, oiga, hermano, mire, está sucediendo esto en la iglesia? Esto es lo que está pasando, ¿sí? Entonces ellos dicen, y fíjate, Pablo no dice que esto esté mal, sino al contrario, dice, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Fíjate, ellos ya empezaron a tener sus divisiones tan marcadas que decían, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Éfeso, y hasta habían llevado al Señor Jesucristo al mismo nivel de todos los maestros, porque dice, yo soy de Jesucristo. Entonces fíjate, ya esto, yo te quiero decir que en las iglesias todo esto lo tenemos que sufrir, lo tenemos que vivir. Porque cuando yo veo en las iglesias y recuerdo, las iglesias siempre va a haber grupos, hermanos. Siempre va a haber grupos, eso es inevitable, no lo podemos nosotros evitar. Que nos tratemos todos igual y que tú te lleves bien con toda la iglesia y que convivas con toda la iglesia, eso es imposible, hermano. Eso yo te quiero decir que es imposible. El problema surge que cuando a veces a ti tú no te incluyen dentro de un grupo, entonces tú empiezas a pensar que hay divisiones y que a ti no te incluyen. Y yo te quiero decir que muchos años yo navegué con esa idea de ser un congregante aislado, que yo veía que las familias se reunían, todo eso. Pero era mi culpa mía, no era porque yo me quería incluir con los hermanos, ¿sí? Y a veces ese es el mal que nosotros tenemos, que vemos que hay grupos, pero porque tú no te quieres incluir con ese grupo. Por eso pensamos que a veces en las iglesias sí hay preferencias, que a unos se trata mejor que a otros. Y que eso también es indudable, hermano. Sí, yo también te quiero decir que sí, también eso lo tenemos que manejar. Y estoy viendo todo esto alrededor y con la experiencia de las divisiones que hemos tenido. Porque estos males van a estar presentes en nuestra iglesia y van a seguir. O sea, no somos ajenos tú y yo a que no vivamos una separación, ¿sí? Por eso cuando yo me detengo a pensar, mira, nosotros llevamos 8 años. Y algo que el Señor, como decía el Señor, te doy gracias porque me ha mantenido. Yo a veces, cada vez que vengo a esta iglesia, digo, es como el primer día cuando empezamos. ¿Sí se acuerdan los que empezamos el primer día? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Teníamos ilusión, teníamos ese proyecto. ¿Sí? Teníamos esas ganas de servir. Claro, todos esto teníamos. Y mira, y la iglesia se ha transformado. Si yo veo, hay muchos hermanos que cuando empezaron con nosotros ya no están. ¿Por qué? Porque tal vez se fueron a otra iglesia, les quedaba lejos. Y algunos tristemente tal vez dijeron, ¿sabes qué? No me gustan cómo están haciendo ustedes las cosas. Yo al menos sí recuerdo varios hermanos que se fueron porque no les gustaba. Porque decían, hermanos, que nosotros antes hacíamos las cosas así. Nosotros las cosas se deben de hacer así. Y mira, las iglesias, el pastor Núñez dice que a veces las iglesias no se dividen por puntos doctrinales. Yo les quiero decir que la iglesia sí se divide por puntos doctrinales. Yo he visto iglesias que se dividen porque aplauden y a veces porque usan velo. A mí me toca esa experiencia que las iglesias se dividen y me dicen, ¿y por eso, hermanos, se están dividiendo? Sí. Y que para nosotros es algo tan sencillo que dices, ay, pues eso se resuelve fácil, hermano. A ver, que los que quieran aplaudir, que aplaudan, y los que no quieran aplaudir, que no aplaudan. Ese fue cuando se llegó a un concilio, que vamos a ver un concilio aquí también. Se llegó a un concilio y dijeron, hermanos, esa fue la resolución que dieron. Y entonces las iglesias se empezaron a fracturar, a dividir. Porque el hermano que no aplaudía, ¿cómo veía el hermano que aplaudía? Pues sí. Sí, o sea, ya. Y el que aplaudía, ¿cómo veía el que no aplaudía? Hermano, gócese, hermano, gócese, porque usted no se goza. Fíjate, nosotros a veces tenemos un concepto, a veces, de cómo es la iglesia, de las liturgias. Hace 8 días, yo no me preocupé porque mi hijo, Manuel, cuando terminó de predicar, no. Y yo le podía haber dicho, ay, Emanuel, por favor, era obligado que cuando terminabas tú de tu servicio, ¿qué tenías que hacer? Era orar. ¿Qué es lo más importante, hermano? ¿Que a él se le olvidó la oración o qué es más importante? La palabra.
La palabra, el mensaje. Fíjate, a veces nosotros nos hundimos en cosas triviales, en cosas, porque yo le estoy poniendo ese ejemplo y tú dices, ay, pues es bien fácil, hermano, pues los que quieran aplaudir, los que no quieran. Y del velo, hermanos, a ver, el que quiera usar velo, hermanos, que use velo, y el que no quiera, hermanos, es libre de traer el velo. Eso causa problemas. Yo me acuerdo cuando se llegó a ese término en alguna iglesia de que la que quería llevar velo llevaba esa, y de repente un día fuimos y a mi esposa en la parte de atrás, sin decirle con permiso o si usted quiere, va y le ponían el velo. Así. Y entonces, porque ya se había quedado, pero las que ya decían que se debía usar, ¿qué crees que decían? Pues querían ganar. Y así nosotros hoy en las iglesias estamos así, que queremos ganar. Que la forma y mire, y algo tan ridículo que yo siempre lo dije, yo me acuerdo que cada cena del Señor, nosotros en la iglesia donde yo pertenecía, cada año se pintaba el templo, cada año, y tú decías, pues bien fácil, hermano, ¿de qué color lo quiere? Pues blanco, azul, rosa, y se hacían unos debates, y la iglesia por eso se dividía. Porque al hermano no se les daba gusto porque él quería ver el templo blanco porque es la pureza, hermano. Es la pureza y entonces el templo debe estar. ¿Se acuerdan qué dijo de dónde salía los discípulos que le decían al maestro? Mira, maestro, las columnas del templo, ¡ve qué grande es el templo de Jerusalén! ¿Qué eso era lo que importaba, hermanos? Ahí estaba el templo vivo, que era el Señor Jesucristo. Y Él les tiene que decir, miren, todo esto que por los que ustedes batallan y los que se enorgullecen, ¿sí? Va a desaparecer. Entonces, cuando tú y yo empezamos a tener descontentos, porque empieza con un descontento, y pasa tiempo, ¿no? El descontento no es de la noche a la mañana. El descontento se va dando, se va formando, en cada corazón, va a ir creciendo. Y vas a ver una cosa mal, y luego vas a y otra mal, y otra mal, y otra mal. Y va a llegar un momento en que cuando tú vengas a la iglesia, te quiero decir una mala noticia. Ya no te vienes a edificar. Vienes a ver qué es lo que se está haciendo mal y en tu opinión tú vas a querer corregir esas cosas que se están haciendo mal. Porque tú consideras que así se deben de hacer. Entonces cuando yo veo esto, fíjate, esto termina Pablo con esta idea de hacerse a líderes. Ah, pues a mí yo soy de este hermano, yo soy de este, a mí me gusta como este. Yo también lo viví eso, hermanos. Se lo he dicho muchas veces aquí. El maestro Gustavo Mejía, yo me acuerdo cuando había 4 zonas, había familias que a donde él fuera, lo seguían. Ellos no se conformaban con otro predicador más que con ese. Entonces yo puedo ver que ellos eran de los de Gustavo, ¿no? O de los de Luis Monsalvo. Así, cada quien tenía sus líderes. Y eso está mal, que tú tengas tu liderazgo. ¿Quién nos debe de dirigir, hermanos? ¿Quién es el pastor de pastores? Pues es Jesús, el pastor de pastores, hermano. Entonces, cuando yo estoy diciendo esto, quiero descubrir tu corazón. Y mira, aunque dentro de 8 días se va a hacer cómo sanar un corazón descontento dentro de la iglesia, ¿sí? Yo lo que quiero decir es de dónde está partiendo el mal pensamiento. Fíjate, cuando en la historia de Hechos de los Apóstoles, cuando inicia la iglesia empezó a tener desacuerdos, y desacuerdos a veces grandes, porque estoy hablando, cuando tú te das cuenta, la iglesia fue creciendo, y no fue este crecimiento como tú y yo que tenemos 8 años, y crecimos como al 1%, ¿no? Las iglesias ahí crecieron al 5,000%, porque dice que cuando Pedro predica, ¿cuántas personas se convirtieron? Se convirtieron 5,000. Entonces, en el primer pasaje dice, en el primer descontento que hay en Hechos de los Apóstoles, dice que las viudas de los griegos eran desatendidas, ¿sí? Y le daban preferencia a otras viudas, las hebreas. Entonces, a ellas les tenían preferencia, y entonces ellos se dieron cuenta de que hubo un descontento, ¿sí? Yo quiero pensar que era una iglesia de más o menos de 5,000, 3,000 personas. Entonces, ¿cuántas viudas podría haber ahí, hermanos? Entonces yo creo que a las viudas se les daba de comer. Miren, las viudas ellas sí pueden comer porque no tienen alimento, entonces tú vente a desayunar, pero las viudas tienen que comer. Pero en esa temática, las viudas no se trataban de la misma forma que otras viudas. Entonces alguien tuvo que protestar, y también Pedro, y los otros discípulos dijeron, oye, no está bien que nosotros atendamos las mesas. Mejor vamos a orar y vamos a poner hermanos para que atiendan a quienes. A esas viudas, sí, y que se reaccione este problema. ¿De dónde surgen los problemas y las dificultades? De ahí,
de ahí, de que tú estás en descontento en las formas que se hace la forma en la iglesia. No me gusta cómo dirige, no me gusta la persona que pusieron. Sí, no me gusta. Hermano, él no es tan espiritual. Si me pusiera a mí, debería de ver cómo marcharía por la escuela dominical, el grupo de mujeres, el grupo de varones, ¿sí? Porque a veces así estamos pensando que nosotros tenemos la respuesta a la iglesia. Cuando yo creo que es el Espíritu Santo que nos debe de guiar para saber cómo debemos hacer las cosas. Porque fíjate, el escritor, a mí lo que me gusta, marca Santiago, en donde él cree que de ahí surgen las desconformidades. Fíjate, Santiago, vamos a Santiago, y en su capítulo 4. Y cuando vimos este texto en la semana, yo le hice una pregunta a los hermanos. Esto que está escribiendo Santiago, ¿a quién se lo dice, hermanos? ¿A creyentes o a no creyentes? Está hablando a creyentes, hermano. Está hablando a creyentes. Fíjate, por eso yo apelo a que tú tengas ese sentido común y tú me digas, ¿sabes? Pues está hablando a creyentes, hermanos. Fíjate cómo le va a hablar a los creyentes. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen, hermanos? ¿De dónde surgen? Pues de la desconformidad, del descontento, de que a mí no me gusta cómo se hacen las cosas, esto y esto. Pero atrás de todo eso que tú puedes opinar y que puedes estar en lo correcto, en el fondo de tu corazón dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Hay pasiones dentro de nosotros mismos? ¿Le digo o no le digo al hermano? Le digo, porque ya le quiero decir, ¿sí? Que el café lo hizo muy, muy, muy cargado. Y a mí, la verdad, no me gusta el café cargado. Pues échale más agüita, hermano. Y a veces los hermanos están luchando interiormente. Sí o no. De veras, se lucha interiormente si le vas a decir a un hermano sus verdades. No, porque yo sí le tengo que decir sus verdades. Se lucha interiormente, pero ¿qué hay en el fondo de nuestro corazón? ¿Sabes qué? Son pasiones. Probablemente el hermano no me cae bien, no me gusta su forma de ser, me dijo algo que a mí no me gustó y estamos luchando todos los días. Y miren, la pregunta es, si lo está diciendo a la iglesia del primer siglo, Santiago está diciendo, yo lo creo que también aquí se dan esas cosas, hermanos. Sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Ahora que invité a mis hermanos a predicar, el peligro que yo quiero evitar con ellos es que haya lucha entre ellos, y que quiera ser mejor uno que otro. Que aunque a veces las lecciones nos llevan a eso. Un hermano me dijo, ¿sabe qué, hermano? Ya nos voy a poner a predicar y quiere que los califique, ¿sí? Y entonces yo dije, pues adelante, vamos a calificarlos. Pero después interiormente me dije, es que imagínate el que saque 10, hermanos, de 4 predicadores que tenemos, van a ser calificados, y el que saque 10, ¿cómo se va a sentir, hermanos? Hermano, pues como que yo ya debo de predicar más que los otros hermanos, ¿sí? Empiezan inconscientemente, aunque no querramos, se empiezan a dar esas batallas, esas luchas. Pero por eso nosotros venimos al texto, para que tú veas cómo podemos evitar que no tengamos esas luchas, hermano. Mira, ayer me gustó mucho. Fuimos a una presentación de un libro que se llama Piedras Vivas, acerca de la vida de Pedro. Y ¿sabes algo que me gustó? Mira, de entrada, cuando yo llegué ahí con mi esposa, vi algunas hermanas que estaban ahí. Vi a unas hermanas, me gustó que ellas también se discipulen en otro lado, que tengan otra visión diferente. Porque el tener otras divisiones nos abren el panorama de saber que... Porque miren, lo que voy a decir yo creo, y lo siento en mi corazón, y así es, y escúchalo bien. Esta iglesia ya no hubiera sobrevivido si nos hubiéramos conformado. A los que empezamos en aquel año, ya nadie va a predicar más que el hermano Isidro, el hermano Anthony y el hermano Abraham. Nadie más. Ya nadie predica. ¿Sabes qué? Yo creo, ya hubiéramos desaparecido. Porque no tenemos ni visión ni proyecto, sino nada más queríamos nosotros acaparar y decir, nosotros aquí tenemos la razón y solo nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Cuando yo creo que tenemos que... Ayer cuando vimos esa visión, me dio una visión clarísima, que también cuando él quería llorar el expositor, yo también quería llegar. Se hablaba de la transformación que tú y yo vamos a tener cuando venga el Señor Jesucristo. Y él dice, hermanos, yo ya anhelo esa transformación. Ya anhelo que venga el Señor y yo ya lo quiero ver. Porque dice que seremos transformados, ¿sí?
Y seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque lo veremos. Yo ya quiero ese momento, deseo ese momento que llegue. Y cuando lo dijo de tal forma, yo dije, amén. De veras que ese es un propósito y un anhelo para vivir de una forma diferente, de saber que estamos aquí en la tierra trabajando por el proyecto que se llama Iglesia de Jesucristo. Y eso, cuando yo lo escuché, digo, wow, esto me abre un propósito en mi vida. Quiero trabajar para la iglesia. Porque algo que decía, mira, los pastores, y dice a veces los pastores, y descubre el corazón de los pastores. Los pastores están preocupados más bien por el número de personas. Ay, hoy llegaron más. Ay, hoy hubo más dinero en las alforjas, en el dinero de las ofrendas. Hay más dinero. Probablemente eso es lo que nos preocupa. ¿Y qué crees que él dijo? Mira, los pastores se preocupan de los congregantes, del número. Pero poquitos se conforman, se preocupan por el crecimiento espiritual de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia, hermanos. Y yo hoy quiero hacer un reto, hermanos, que no nos preocupemos por el crecimiento del número y el crecimiento espiritual de los poquitos que seamos, pero que tú puedas crecer, hermano. Ver la forma que puedas aprenderla, que te abra un deseo de escudriñar la palabra de Dios y que te la quieras comer. Que quisiera todos los días estudiar. Me hizo reflexionar, hermano, que ya tengo días que tal vez ya no estudio la palabra de Dios como antes lo hacía. No preparo la predicación como antes lo hacía, hermanos. ¿Por qué? Porque ya tengo hermanos como Genio, como Mario, como todos los hermanos que están estudiando. Ellos ya se están preparando y ellos están haciendo lo que yo hacía al principio, con pasión, con entrega, hermanos. Decía un hermano, yo me tardo 15 días para hacer una predicación, un mes. Así es que usted prográmeme para un mes. Y el hermano está nervioso, está preocupado y cuando pasa aquí, tú ves que ha estudiado. Pero cuando pasa el tiempo, creemos que nos volvemos profesionales. Y decimos, ay, te toca mañana predicar. A ver, y miren, veo mi serie, mi partido de fútbol, y digo, bueno, pues mañana me toca ver qué les voy a dar a los hermanos. Qué triste es el pensar que en un momento se acabó la pasión, el deseo de enseñar, el deseo de predicar. Pues ahí como salga, de todos modos, ahí va la iglesia, va caminando. Cuando nosotros tenemos que saber que nos tenemos que preocupar por la vida espiritual y el crecimiento de cada miembro de aquí, hermanos. Vamos a preocuparnos por eso. Eso es lo más importante. Ni es el número, ni es qué curso vamos a estudiar, ni cómo se dan la organización, si salió bien, si oró bien, si dirigió bien, hermanos. Mira, yo veo a mis hermanos que se preocupan. Yo agradezco a mi hermano Luis, a mi hermano Ernesto, y hoy a Manuel, hermanos, que ya de edad avanzada, hermanos, hacen lo que el Señor le está poniendo en su corazón. Para mí lo hacen bien, hermanos. Y se los tengo que agradecer. Porque si yo pongo una persona de 85 años que tiene mi hermano Ernesto, hay personas que no van a poder ni siquiera hablar. Es más, ni siquiera van a poder llegar aquí. A veces se nos olvida otra cosa y él piensa que es la única persona que se le olvida lo que se les pasan las cosas. A mí se me están pasando muchas cosas, hermano. Pero tengo que dar gracias. Esa es la gracia. Gracias, Señor, te doy porque hemos visto muchas cosas. Venimos de muchas iglesias, venimos con mucha desilusión, hermano, porque venimos de mucha desilusión. Y por la gracia de Dios, Él ha permitido que tú y yo sigamos adelante. Amén. Y tenemos muchas dificultades, tenemos problemas. Las iglesias tienen problemas todos los días, hermanos. Yo cuando veo a mis hermanos colaboradores, antes de entrar al pastorado, todos tienen su cabello negrito. Va pasando el tiempo y se acaban los hermanos. Preocupaciones, problemas, desilusión. Porque nosotros, los que hemos entendido que sabemos que tenemos que enfrentar todas esas circunstancias, hermanos. Y si a mí no me ven, es porque ya muchos saben que me pinto el cabello. Pero también ya estoy blanco, igual que Ernesto y que Manuel. Sí, hermanos. Yo creo que tenemos que trabajar en lo que verdaderamente vale la pena. Porque mira, ¿por qué les digo que a todos nos puede suceder?
En Hechos de los Apóstoles no solo superaron el de las viudas que eran atendidas, ¿sí?, sino que también vino un concilio en donde los hermanos judíos y los hermanos gentiles que estaban, eran dos culturas diferentes. Es cuando las dos iglesias se juntan. A mí me nos pasó una vez que las iglesias ya no podían pagar dos locales, y un día dijo el pastor, ¿saben qué? Ya no ni va a existir esta zona ni esta zona, se juntan las dos para que paguemos una sola red. Y así se vio bien fácil. Pero cuando llegamos, había dos liderazgos que empezaron a luchar, dos liderazgos. Y entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que todos querían mandar. Nadie quería poner sillas, nadie quería estar en la puerta, nadie quería estar en los baños, nadie quería servir, todos querían ser líderes, todos eran líderes. Así sucedió. Entonces poco a poco nos dimos cuenta que todos querían servir, pero más que servir querían tener el liderazgo de la iglesia. Entonces cuando tú pones a dos así, es igual, es lo mismo que sucedió con los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Los hermanos judíos que ya conocían la ley, que tenían sus costumbres, alimentación y muchas cosas, querían judaizar a los hermanos a los hermanos gentiles. Los querían judaizar, le dijeron, no, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer esto y esto para que todavía sean salvos. O sea, ya son salvos, pero todavía les falta esto. Entonces, se tuvo que llevar a un concilio. Pablo y Bernabé dice que subieron a Jerusalén y trataron este tema. Y entonces cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, tú te das cuenta de que este problema se solucionó. Este problema se solucionó, hermanos. Sí. Pero tristemente, hazte cuenta, mandaron escrito a las iglesias que no se les obligue, fíjate, hoy así dice, que no se les obligue a los hermanos creyentes a circuncidarse, a hacer esto, la ley, sino que ya son salvos por el Señor Jesucristo. Se tuvo que hacer un concilio. Fíjate, y ahí está Pablo y Bernabé, dos líderes de la iglesia en ese momento. Ya Pablo y Bernabé habían tenido su primer viaje misionero. Las iglesias habían crecido, ya se habían plantado iglesias. Y entonces, después de ese concilio, fíjate que ellos fueron participantes y que ellos fueron los que moderaron el concilio, el primer concilio en Jerusalén. Ya después van a venir otros concilios, el de Nicea, muchos concilios. Y de hecho yo he querido hacer concilios aquí para delinear ciertos puntos doctrinales que debemos de llevar. Bueno, vamos a Hechos capítulo 15. Y con ese contexto quiero que leamos esto. Hechos capítulo 15, versículo 36. Sí, acaba de pasar, 36, acaba de pasar el concilio de Jerusalén. Ellos resolvieron un problema que se estaba dando en las iglesias, resolvieron un problema. Inconscientemente ahora se va a crear un problema entre ellos mismos y esto no lo van a poder ellos solucionar, hermanos. No lo van a poder solucionar. Entonces fíjate lo que dice. ¿Ya están ahí? Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Este se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es el segundo viaje. Ya había hecho, durante mucho tiempo, había plantado iglesias y entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a confirmar a los hermanos, a tal colonia, a tal vamos a confirmarlos. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos, quiero decirles que es el escritor de la carta que nosotros tenemos de Marcos. A él se le atribuye esta carta, dice, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no los había seguido con ellos en el trabajo. Llegó un momento en que ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues yo creo que a este hermano sí le veo dotes. Y dijo Pablo, ¿sabes qué? No, está inmaduro. Nos ha dejado y mira esto y esto. Porque a veces así pasa en la iglesia. Oiga, hermano, ¿por qué pasa el hermano? Como que le falta, hay que prepararlo. ¿Ya vio lo que dijo? ¿Sí? A mí no me preocupa lo que digan, hermanos. Aquí los hermanos, yo estoy consciente de que son guiados también por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos resistimos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Bernabé llegaron a un momento en que ellos van segundo su viaje misionero, y el conflicto que se cree que Bernabé era su sobrino Juan Marcos y por eso se lo quería llevar y lo estaba formando. Como un discípulo lo estaba formando.
Todo discípulo se equivoca, hermano. ¿Sí? Él en un momento tal vez no era, tal vez en sus primeros pasos, y cuando vio que el evangelio o el ser misionero no era fácil, él se regresó, hermanos. ¿Sabes tú que el ser evangelista, o ser misionero, te lleva a carecer de muchas cosas? De techo, de comida, de ropa, de limpieza, de muchas cosas te vas a... El que quiera ser misionero, por eso no hay muchos misioneros, hermano, ¿sí? Solo aquellos que verdaderamente tengan el llamado. Entonces yo creo que en ese momento él no tenía el llamado, pero probablemente pasó tiempo y él reaccionó y dijo, ¿saben qué? Sí quiero seguir en la obra, sí quiero. Y entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? No. Dice, versículo 39, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que ¿qué pasó con este conflicto? ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Te puedes imaginar? Yo lo veo así en el... Oye, pero hermano, pues si ellos fueron esenciales en el concilio de Jerusalén y se llevaron a una problemática, ellos la resolvieron. Qué triste que ellos podrían haber resolvido una problemática ajena o de la iglesia, pero una problemática entre ellos, ¿qué crees? No la pudieron resolver. Uno se dijo, no lo llevamos, y otro dijo, sí no lo llevamos, y no lo llevamos, y sí no lo llevamos. Y entonces, ¿qué terminó, hermano? Mira, aquí podemos ver que podría ser que el Espíritu Santo estaba obrando, hasta con el carácter de ellos, porque gracias a eso yo creo que la obra pudo haber crecido, porque Bernabé agarró a otro discípulo y se fue para un lado, y Pablo agarró a otro, ¿y qué hizo? Y se fue a otro lado. Yo creo que ahí el Espíritu Santo, en ese descontento, lo tomó para bien y dijo, bueno, pues para crecer la iglesia. Pero no siempre se puede dar, hermano. No creas que esto, y está presente no solo lo de las viudas, no solo el concilio de Jerusalén, no solo el enfrentamiento de Pablo con Pedro, porque le reclama, ¿no? Fíjate cómo era tanto el peso de los judíos, la tradición, que dice allá en Gálatas que Pedro, cuando veía a los hermanos que venían de Jerusalén, a los judaizantes, a los hebreos, ¿qué hacía con los gentiles? Los dejaba. No, pues ni los conozco, hermano, no sé quién sean esos que están ahí, que se reúnen, ¿no? Sí, de veras, así. Él, para no tener problemas, decía, no, pues yo ni los conozco, hermanos. ¿Y cómo lo llama Pablo? Y es sus palabras fuertes. Pues aún tú en tu hipocresía arrastraste a otros hermanos con esta misma, te veían hacer, porque eso es lo que hace. Y mira, y aquí el concepto que yo quiero manejarles también es que tú no nos podemos conformar o ser, y que el líder sea tu ejemplo. Tu ejemplo debe ser el Señor Jesucristo. Efectivamente, nosotros vamos a dar cuenta, y claro que tendríamos que hacerte, pero yo lo que te quiero decir es que tú tienes que ser tú mismo tus convicciones, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Porque si no, entonces va a estar de tropiezo en tropiezo, y cuando te desilusione el pastor, hermanos, te vas a ir desilusionado, triste, hermano. Y lo que hace la palabra de Dios es que te está capacitando para que cuando venga esto, tú lo superes. Tú puedes saber cómo salir adelante. Porque la palabra de Dios, ahorita que estamos estudiando Eclesiastés, aquellos que nos están acompañando, es algo maravilloso que yo no lo había entendido, hermanos. Dice el maestro, si te preguntaran de qué se trata Eclesiastés, ¿qué le dirías? Así dice, muchos dirían, pues del amor de Dios. Así. ¿Y así es? No. Eclesiastés tiene una finalidad para que tú entiendas que tú y yo somos bendecidos. Vivimos en un país, hermano, muy rico. Vivimos en un país muy próspero. En un país donde no hay carencias, hermano. Y si tú te sientes que hay carencias, hermanos, pues algo está mal en ti. Sí, de veras, algo está mal en ti. Dice Eclesiastés, la constante que se repite en Eclesiastés dice que el hombre coma y beba de su trabajo. Y que lo disfrute. Disfruta. Vive feliz con lo que tengas. Y cuando yo lo vi, dije, pues sí es cierto, tengo muchas cosas. Pero el hombre hoy está tan impresionado en tener más casa, más coche, más trabajo, más bienes, que se está desgastando y no ve lo que dice la palabra de Dios. Mira, a mí me da tristeza cuando alguien deja un estudio o deja de venir a la congregación.
Y cuando tú le preguntas, dices, uy, hermano, que usted no sabe, tengo un montón de problemas, dificultades, no he tenido trabajo. Tengo muchos problemas con mis hijos, con mi esposa, no tengo. ¿Y sabes qué debería de haber hecho él? Debería de ir siguiendo a la congregación, debería de seguir yendo a los estudios bíblicos, porque en algún momento Dios te va a hablar ahí. ¿Sabes cuántas veces yo he querido dejar la iglesia? Muchas veces sí he querido dejar la iglesia, lo he dicho aquí. Pero me acuerdo que un día le dije a mi esposa, un día ya estábamos a punto ya de renunciar, éramos congregantes y le digo, ¿sabes qué? Este es el último día que vamos. Ya es el último día porque ya estamos cansados de que nos ataquen y que nos digan cosas, ya no vamos a ir. Llegamos y escuché el canto previo. Fíjate, el Espíritu Santo, Dios me habló por un canto previo. Que si hoy me preguntan qué canto es, ni lo volví a escuchar, hermano. Los cantos previos son esas como éxitos que hacen los hermanos para cantarlos ellos solos. Y como es exclusivo, no, jamás lo vuelven a cantar. Yo creo que así fue ese día porque jamás, si me preguntan, pero ahí bien claro yo escuchaba que decía el Señor, ¿sabes qué? Sigue adelante, no te desanimes. Yo estoy contigo, sigue adelante. Y cuando yo escuché esas palabras dije, perdóname, Señor. Iba a cometer el error más grande de mi vida. Hacer que mi esposa y mis hijos ya no jamás fueran a la iglesia. Yo agradezco que el Señor tuvo misericordia. Y que por eso cantamos gracias, Señor, porque hemos visto muchas cosas. Hemos visto divisiones. Hemos visto matrimonios que se dividen, hermanos. Hermanos que caen, líderes que ya no siguen adelante y que se van desilusionados. Pero con todo y eso, mira, el Señor ha permitido que tú y yo sigamos. Para poder entender el libro de Habacuc, es difícil, porque en el libro de Habacuc dice, Señor, pues aunque primero se queja Habacuc, se queja de esto, Señor, es que mira, ve cómo se comporta el pueblo y esto, y dice, no te preocupes, voy a traer a alguien a que le invada. Señor, pero has escogido a uno más malvado que él. ¿Así tú trabajas? Sí. ¿Y sabes cómo termina Habacuc diciendo? Pues Señor, aunque en los campos no haya viñedos, no haya vacas en los corrales, con todo y eso me voy a alegrar en ti. Sí, ¿así? ¿Tú te podrías alegrar si hoy llegaras a tu casa y no tuvieras que comer? Que abrieras el refrigerador y que estuviera vacío, o tu despensa y que estuviera también vacía. Yo digo, Señor, pues tengo que crecer porque yo todavía no lo entiendo. Porque probablemente yo me voy a desanimar si no veo que mi refrigerador vacío y mira la cena. Pero dice Habacuc, con todo y eso me voy a alegrar en el Señor. Amén. Por eso, ayer que fuimos, hermanos, a este curso, yo digo, Señor, sí, todavía tenemos. Vamos a estudiar piedras vivas. Nosotros hemos diseñado, nos han dejado este legado de estudiar así, de la forma que estamos estudiando. A través de libros, pero siempre basados en la palabra de Dios. Pero cuando yo escuchaba a esa persona, le tuvieron que decir todo lo que él era. Le tuvieron que decir todo, la eminencia que era, doctor en teología, ha hecho esto, tiene esta iglesia tan grande así, ha escrito este libro, esto. Es un hombre de santidad. ¿Y sabes qué? No lo tenían que haber dicho, hermano. Porque en el momento en que nosotros lo escuchamos, dije, este es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios, que ama al Señor con mucha pasión. Y por eso cuando yo escuché, Señor, ya ven, Señor, ya ven. Muchos no queremos que venga el Señor. Hace poquito fui a una iglesia donde dice el predicador, yo le he pedido al Señor, Señor, todavía no vengas. Hasta que mi vida cambie. Hasta que la gente que se convierta, hermanos. No venga, Señor. Espérate todavía un tiempo ahí, así. Y yo digo, ¿será que si nosotros le pedimos al Señor seremos mejores personas 10, 20 años más adelante, hermanos? ¿Eso va a ser garantizar que tú y yo nos vamos a hacer mejores? Lo que garantiza es que venga el Señor para que verdaderamente seamos diferentes. Yo sí deseo que el Señor ya venga. Así dice en Apocalipsis, ¿no? Maranata. Señor, ven. Y muchos están preocupados, no, es que si viene el Señor, pues yo ya no voy a entrar, hermano. Sí, pero si eso esperas, si tienes ese pensamiento, pasarán 20, 30 años y no vas a cambiar. Por eso hoy el reto, hermano, si tú quieres, ya descubrimos el corazón. ¿Por qué se hacen las divisiones? Porque tenemos envidia y celos dentro de nosotros.
Vemos a todos mal, pensamos que todos nosotros lo hacemos bien y todos los demás lo hacen mal, hermano. Y mira, y hay cosas que sí tenemos que cambiar. Algo que me llamó mucho la atención esta semana, porque a veces el Señor, si no te habla por la palabra, te habla por un sermón, por el canto previo. Esta semana se me repitió como 3 o 4 veces, hermanos, hasta perdí la cuenta. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Me dijeron, hermano, es que usted es muy blandito. Muchos hermanos así me dijeron, es que usted es muy blandito, es que usted es muy blandito, usted es muy blandito. Entonces, cuando yo veo que dicen que si yo soy muy blandito, hermanos, yo lo que he entendido en la palabra de Dios es que Dios nada más nos ha puesto para dirigir, pero somos iguales, hermano, somos iguales. El problema del pastorado es que se acrecienta mucho y piensa que él es el que debe de ordenar las finanzas, la guía de la iglesia y cómo deben de vestir, cómo deben de hablar, hermano. Cuando yo creo que eso nos corresponde a todos nos corresponde, porque somos un grupo, somos colaboradores. Cuando habla el apóstol Pedro y acerca de los ancianos, él dice, ancianos, a todos los ancianos y entre ellos yo mismo. Debemos de vernos como colaboradores, hermanos. Sí, y todos tenemos la responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad como iglesia, hermanos de Betel, a permanecer en la unidad, a buscar la unidad de la iglesia, a buscar el crecimiento de la iglesia, a dejar lo que no importa, hermanos, lo que no importa. Porque a veces nos detenemos en cosas que no son importantes y ahí estamos atorados. Si nos vamos adelante, veamos qué nuevo estudio vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo capacitar a nuevos creyentes? Dándoles discipulado, hermanos. ¿A cuántas personas queremos bautizar el siguiente año? Los maestros deben decir, Señor, lo quiero hacer mejor. Pero no por competencia, sino para que el Señor te use. El Señor te va a usar, hermano. Entonces hoy yo los invito a que no estamos exentos de alguna división. Y si llegara, hermano, tú tienes que sobrevivir en medio de esa tragedia. En medio de ese dolor, tú tienes que seguir adelante. ¿Sí? Y si tienes en tus manos, como los de Chloe, ¿te acuerdas? He escuchado que los de la familia de Chloe, que hay entre ustedes divisiones, contiendas, en que unos se preocupan por esto, otros se preocupan por el otro, otros se preocupan, pero por lo que más importante que nos debemos de preocupar, no lo hacemos. Vamos a preocuparnos por el crecimiento, hermanos, el crecimiento de la iglesia. Hoy yo te invito a que te prepares, ¿sí? A que busques, porque cuando yo vi hermanas ahí, yo dije, ¿por qué no estarán aquí los líderes de la iglesia? Porque probablemente Dios está escogiendo a las mujeres. ¿Sabes que en ese grupo de estudio que tuvimos o de presentación del libro, yo vi un gran porcentaje de más de mujeres que de hombres? Entonces a mí algo me muestra el Señor, que la mujer tiene más sensibilidad hacia las cosas de Dios y doy gracias por ello. Entonces yo hoy agradezco a las mujeres que se siguen capacitando, que buscan la voz del Señor Jesucristo en cualquier lado y que quieren que las use el Señor, que Señor, úsame, que se haga tu voluntad, Señor. Y entonces, solo entonces, hermanos, nuestra iglesia va a permanecer firme, sin divisiones, sin contiendas, y que podamos nosotros todos llegar a un mismo pensar y a un mismo sentir. Ese es mi deseo, hermano, que tú y yo luchemos por nuestra iglesia, hermanos. Probablemente es una iglesia familiar, una iglesia pequeña, pero podemos crecer, hermanos. Primero espiritualmente y después, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Tal vez el número. Entonces vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos en la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a gozar cuando no hay? ¿O cómo me voy a disfrutar la vida cuando tengo problemas con mis hijos, en mi trabajo? Yo creo que vamos a descubrir que en la palabra de Dios de veras hay dicha, y lo dijo Habacuc, hermanos. Y si lo dijo Habacuc, un profeta de Dios, yo lo creo, hermanos, es la palabra de Dios. Yo creo que en la escasez, en la problemática, en la enfermedad, yo creo que puede haber gozo ahí, a través de la palabra de Dios y en su voluntad, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor. Y esta semana tuvimos que ver necesariamente la división de la iglesia. Es un tema que cuando empezamos nosotros a ver en Hechos de los Apóstoles, era un tema que hoy lo vivimos en las iglesias.
Pero damos gracias, Señor, porque en Santiago nos descubre y dice que de dónde están nuestras guerras y nuestros conflictos. Están en nuestro interior. Estamos en desajuste porque las cosas no se hacen como queremos. O estamos no a gusto por las personas que están al frente, Señor. Ayúdanos a tener contentamiento. Ayúdanos a saber que tu palabra es más allá y que trasciende, Señor. No solo ha trascendido en nuestras vidas, sino en la vida de nuestras familias. Y que puede trascender en las familias que hoy no te conocen. Ayúdanos, Señor. Yo te agradezco por todas las familias aquí representadas. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a hacer crecer a los demás en tu palabra. Haz que nosotros podamos amar tu palabra, Señor. Tener esa pasión nuevamente que tuvimos hace 8 años cuando decíamos, queremos abrir un proyecto, Señor. En donde todos servíamos, en donde todos queríamos colaborar. Y el deseo no era porque sentirnos bien, porque íbamos a tener una congregación propia, sino porque queríamos hacer tu voluntad. Y que en el corazón de cada hermano y cada hermana que estábamos abriendo ese proyecto, teníamos la esperanza de que tú podías trabajar primeramente en nosotros y después en todos los creyentes que habrían de escuchar. Ayúdanos, bendito Dios, y haz que en nuestro corazón podamos ver lo importante que es tu obra, Señor, tu voluntad, y que queremos honrarte a través de nuestras vidas, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, bendito Dios, porque lo necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Todo esto te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar.